invitarse la doctora Leslie Vargas a estos espacios, a esta mi universidad, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad de Chávez, la Universidad de la Revolución, la Universidad de la Transformación, de la Esperanza. Y ya estaba hablando con el doctor Moro por allí por los pasillos y bueno, en otra época nadie sube estos pisos, ¿no? La época de la PDVSA, esa del golpe del 2002. Y es Chávez quien nos entrega estos espacios para crear una universidad, así como la Universidad Experimental de la Fuerza Armada de la UNEF. Estamos aquí gracias a esa invitación. Agradezco a las autoridades universitarias, al rector César Trompi, a la iniciativa de la doctora Leslie y a todos ustedes, profesores, profesoras, participantes, estudiantes, compañeros y amigos. El tema que me toca desarrollar en la mañana de hoy, como me lo escribió Leslie en el flyer, ¿no? Pensamiento antiimperialista y educativo de Simón Bolívar. Y hablar de Simón Bolívar para mí es hablar de historia en un primer momento, pero hablar de un proceso de formación que en el caso particular fue llevado de la mano del comandante Chávez. Como decía Leslie, el comandante Chávez me juramentó en el movimiento bolivariano revolucionario 200 cuando apenas tenía 16 años. Era cadete de segundo año de la Academia Militar, era el último muchachito. De hecho hay una anécdota allí que echa Pedro Carreño y Martí Gerardo, que fueron los que me llevaron a conocer al comandante Chávez, después de unas largas noches de pérdida de sueño, de fastidio que uno no sabía ni por qué, de apréndete la última proclama del Libertador, mañana tienes examen de la Carta de Jamaica, qué significa el manifiesto de Cartagena, entre otras cosas. Por fin un día logramos salir un sábado de la Academia Militar, un apartamentico que tenía el comandante Chávez en la Rosaleda, y allí 10 muchachos, en donde yo estaba de primerito, más flaquito de lo que soy, más pequeño de lo que soy, abrió la puerta el mayor Hugo Chávez y les armó aquel zafarrancho a Pedro Carreño y a Martí Gerardo de por qué un muchachito tan pequeño estaba yendo a ese sitio, ese era un sitio de conspiración. ¿Ves? Que esa conspiración era seria, que no podía haber niñitos, ¿verdad? Un preescolar, así mismo. ¿Tú crees que esto es un preescolar? Una piñata. Bueno, todos se quedaron pálidos, ¿no? Y nosotros, imagínense, yo que estaba en la primera fila ahí, casi que temblando. Pero fue una chanza. Nos pasó, allí en uno de los cuartos tenía unos 10, 20 pupitres, una pizarra, y nos explicó, el maestro Lofrío, ahí nos explicó en qué nos estábamos comenzando a meter. ¿En qué? Y de allí salimos juramentados, por lo menos esos 10 muchachos. Unos compañeros míos y 2, 3 personas que me llevan 2, 3 años en la carrera. Y bueno, eso ayudó a fortalecer el compromiso con el pensamiento bolivariano. Ayudó a fortalecer el compromiso. Quizás a lo mejor por mi formación de familia, mi mamá era muy incisiva con el tema de los libros, desde muy pequeño me puso a leer, y con el tema de la crítica permanente, del llanto permanente. Nosotros crecimos en esa etapa, ¿no? De Allende. Nos mataron Allende, ¿no? Mi mamá fue una militante de izquierda desde muy pequeña. Toda la vida estuvo votando por el MAS y desde muy pequeña estuvo por la Liga Socialista. Y ese era el llanto permanente y la crítica permanente, y nosotros vivimos, nos desarrollamos y crecimos con esa idea, ¿no? Y ya desde muy pequeño, quizás a los 10, 11, 12 años, ya estábamos leyendo a Bolívar y a Sucre, en mi caso particular. En estos días estaba hablando con unos compañeros allí en la oficina,
decía a la directora de despacho, que la estoy colocando nueva, le decía, tú tienes que ser como el mariscal Sucre, lo que significaba Sucre para Bolívar. Y aquí se los traigo, ¿no? Lo decía el capitán Diosdado en una carta, en los últimos programas del Mazo Dando. Decía Diosdado, estaba leyendo las dos cartas, una carta que le hace Sucre primero a Bolívar, porque Bolívar destina a Sucre, después de la batalla de Junín y antes de Ayacucho, en ese paso hacia el Alto Perú, lo designa para que se encargue de la retaguardia de los enfermos y de la logística. Sucre ve eso como una afrenta, como un castigo, después de haber comandado 2 batallas, después de haber estado al frente del ejército, que lo manden a la retaguardia, a un general de primera línea, le resultó un insulto, le resultó algo incómodo, y de hecho pone la renuncia al ejército, pide la baja del ejército libertador, ¿no? Y le hace senda carta a Bolívar donde manifiesta su disgusto. 8 días después Bolívar le responde, le dice algo así, palabras más, palabras menos: el destino que yo he decidido para usted lo hubiese querido para mí. Lo pongo a usted en esa tarea porque sé de sus capacidades. Los enfermos se lo sabrán agradecer. Y de hecho así fue. De hecho así fue. Allí vemos, Lesi, cómo de compañero de armas, de superior a subalterno y de amigo hay una acción pedagógica, una acción educadora. Sucre desistió de la idea. Sin embargo, años después, específicamente después de la batalla de Ayacucho, el Libertador le hace un escrito, una carta al mariscal Sucre, que se llama Resumen sucinto de la vida del mariscal Sucre, escrito por el Libertador Simón Bolívar. En mi caso particular eso lo leímos desde muy niño. Lo que está allí jamás se me ha olvidado. Jamás se me ha olvidado. Y esto se complementó después con la idea de encontrarme a un hombre como Hugo Chávez en la carrera militar, en la academia militar. Ese escrito comienza de la siguiente manera: usted créame, general, nadie ama la gloria tanto como yo. Jamás un jefe ha tributado tanta gloria a un subalterno. Ahora mismo se está imprimiendo una historia de la vida de usted hecha por mí. Cumpliendo con mi conciencia le doy a usted cuanto se merece. Esto lo hago para que vea que soy justo. Desapruebo lo que no me parece bien y al mismo tiempo admiro lo que es sublime. Y a partir de esa introducción, de ese llamado que le hace, que le está escribiendo una historia de la vida del mariscal Sucre, Bolívar comienza a narrar el paso del mariscal Sucre desde sus inicios en el Ejército Libertador, en el Ejército de Oriente, como jefe de Estado Mayor General, hasta lo que significó su obra cumbre, que fue la batalla de Ayacucho. Dice al final de esa historia, con respecto al mariscal Sucre: el general Sucre es el padre de Ayacucho, es el redentor de los hijos del sol, es el que ha roto las cadenas en que envolvió Pizarro el imperio de los incas. La posteridad representará a Sucre con un pie en Pichincha y el otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco Cápac y contemplando las cadenas del Perú rotas por sus padres. Pero en el interín de esa historia, Bolívar no deja de llamar la atención con respecto a lo sucedido antes de la batalla de Ayacucho, cuando destina a Sucre en las tareas de la retaguardia. Y de hecho, palabras más, palabras menos, busca de resarcir esa situación, cuando ya en una carta, meses antes, ya había hecho la acción pedagógica de decirle que él hubiese preferido para él esa tarea tan importante que él estaba dando, y que se lo estaba dando por su capacidad de organización, por su capacidad de orden. Digo esto por lo siguiente: por ejemplo, fíjense, yo le decía a la compañera, poca luz.
Sucre sirvió, le dice Bolívar al mariscal, con respecto al orden y con respecto a lo que significa ser una persona metódica, organizada, y que en un tema como la guerra, o como un tema como las revoluciones, como las que estamos viviendo, todos deberíamos seguir estos ejemplos. Vean esto, le decía yo a Carmen Diamo en el despacho. El general Sucre sirvió en el Estado Mayor General del Ejército, desde el año de 1816 hasta 1817. Siempre con aquel celo, talento y conocimientos que lo han distinguido tanto. Él era el alma del ejército en el que servía. Él metodizaba todo. Él lo dirigía todo. Más con su modestia que con la gracia con que hacía las cosas y con que las ejecutaba. En medio de las convulsiones que necesariamente nacen de la guerra y de la revolución, el general Sucre se hallaba frecuentemente de mediador, de consejero, de guía, sin perder nunca de vista la buena causa y el buen camino. Él era el azote del desorden y, sin embargo, el amigo de todos. Entonces, observen lo que significa la magnanimidad de un hombre que, siendo jefe, que siendo libertador, se enfrenta a una actitud de un compañero, de un ser humano, que era su lugarteniente, que era un hombre que estaba destinado a relevarlo en el mando de la Gran Colombia. Y observen cómo en una situación de discrepancia, como un revolucionario como Bolívar, pedagógicamente resuelve los problemas entre revolucionarios, con acción revolucionaria. Esto lo digo porque es fundamental en estos tiempos donde la unidad de los revolucionarios es sumamente necesaria. Y más cuando en la acera del frente el enemigo está disperso. Entonces comienzan las riñas, los celos, las divisiones entre los revolucionarios. En este sentido, ya para finalizar con este tema, traigo a colación el caso del mariscal Sucre y de todo lo que significó la formación del pensamiento bolivariano y del estudio del pensamiento bolivariano, y que después se madura en la Academia Militar con el comandante Chávez, que era un bolivariano ejemplar y un estudioso del pensamiento bolivariano, que lo que hace es encauzarnos y hacer madurar las ideas sobre cómo lo que estaba en estos documentos, en este ideario político, podía ser realidad en la Venezuela de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI. O sea, ¿qué es lo que hace el comandante Chávez? Bueno, el comandante Chávez simplemente toma estos postulados que estaban allí, que se quedaron allí por más de 200 años, que casi se hace letra muerta, que solo unos pocos los revisábamos, y lo trae a la realidad, lo hace concreto, nos baja a Bolívar del pedestal ese que decía Ali I en su canto a Bolívar, nos lo aterriza, no para cerciorarnos que estuviera bien muerto, no para visitarlo una vez cada año en el Panteón Nacional. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los niños, ¿verdad?, del grupo de estudio de pensamiento bolivariano. Ahora, buenos días. Sí, por aquí. Pasen por aquí para que me acompañen. Estamos apenas comenzando porque lo estábamos esperando.
Entonces, vean lo importante, en mi experiencia particular, y me disculpan que haya comenzado de esta manera, ¿no? A propósito de la introducción del ESE, lo importante de ir inculcando en los niños, en el caso particular, en mi formación de hogar y después de adolescente, encontrarme al comandante Chávez en el camino, ¿no? Entonces, me hice profundamente bolivariano, a tal punto que casi todos los documentos que están aquí en el diario político, madurado ya, ¿no? Las clases de pensamiento bolivariano aquí en la UBB, en las maestrías y en los programas de estudio que se comenzaron a dar, pensamiento político bolivariano, en las licenciaturas, ¿no? Me hice un profundo estudioso de estos temas, ¿no? Ahora con el ferviente compromiso de no dejarlo allí en letra muerta, sino en hacerlo realidad, Y eso tiene mucho que ver, lo escrito o lo dejado en el legado del libertador Simón Bolívar, tiene mucho que ver con su formación, con todo lo que pudo haber vivido desde muy pequeño, que prácticamente fue una vida bien complicada, ¿no? De niño y de adolescente, muy traumática, la pérdida de sus padres, tener que quedar al frente de una familia muy poderosa, las convulsiones en que se encontraba no solamente la sociedad venezolana, sino la América toda, producto de los hechos que ocurrían en esa época en España, ¿no? Quizás entonces todas esos eventos van madurando a ese muchacho que de una u otra manera pareciera que el destino le tenía a algo predestinado, algo bien importante. Allí, en ese particular, encontramos la formación de un joven que, producto de la herencia y del dinero que tienen sus padres, que fallecen desde muy pequeño, ¿no? Desde ellos muy pequeños, obtiene una educación de primera línea. Entre sus maestros, como todos conocen, bueno, pasar por las manos de Simón Rodríguez, un revolucionario ejemplar, con ideas claras, un hombre de mente abierta, de luces, con un proyecto educativo bien definido, por las manos de Andrés Bello. El tema de haber tenido que ser autodidacta inclusive, de revisar libros, de debatirlos, de contextualizar las mejores obras en materia política y en materia de filosofía en el contexto en que se estaba desarrollando, hacen de Bolívar un hombre maduro que ya en la época de presidente libertador, como se le llamó por mucho tiempo, era capaz de dictar 5 cartas al mismo tiempo en diferentes idiomas, ¿no? Un hombre autodidacta. Ese aspecto del tema de la evolución del libertador y de lo que significa, no solamente como un hombre de Estado, sino como un hombre de armas y como un hombre de constructor de naciones, constructor de patria, lo sintetiza el maestro Simón Rodríguez años después, ¿no? Yo quiero que ustedes... Ponme la luz aquí, por favor. Porque aquí va a quedar ciego. Sí, pero nada, aquí no se le... Aquí está el... Yo quiero que ustedes evalúen cómo el maestro describe a su discípulo. Después de haber agarrado ese pequeño muchacho, ¿verdad? Ese diamante del bruto, y haberlo moldeado, haberlo
haberle dado forma, haberlo encaminado, ¿no? Haberle dado las luces, haber encauzado a un muchacho cuya rebeldía era determinante en la época, ¿no? Observen cómo el maestro define a su discípulo. En la descripción que Rodríguez hace del carácter de Bolívar, con quien se sentía plenamente identificado física, intelectual y moralmente, podemos ver una proyección de sus mismas características. Cito: perspicaz y sensible, por consiguiente delicado, intrépido y prudente a propósito, contraste que arguye juicio, generoso al exceso, magnánimo, recto, dócil a la razón, propiedades para grandes empresas. Con mentalidad de historiador que tiene claro el método, esto es lo que importa decir de un hombre, a todas luces distinguido, y lo solo que llegará de él a la posteridad. Fin de la cita. Y como si estuviera escribiendo un resumen de su propia vida en Europa, Rodríguez añade acerca de Bolívar: no sin razón se alega generalmente por mérito del haberse educado en los colegios. La presunción de haber aprendido es fundada, porque estudiando se aprende. Pero así como hay hombres a quienes esta presunción no favorece, así también, aunque hay pocos que nacieron para educar, y estos empiezan por sí mismos el mundo en su colegio, su curiosidad se la dio a los libros, y el discernimiento le sirvió de maestro. Por eso que yo digo que fue aún cuando tuvo la educación y la guía de sus primeros maestros, fue un autodidacta. Ahora, ¿cómo esto se sintetiza en un pensamiento liberador, en un pensamiento emancipador, educativo? ¿Cómo se sintetiza? Sigo con Rodríguez. El general Bolívar es de esta especie de hombres. Más quiere pensar que leer, porque en su sentido tiene autores. Lee para criticar y no cita sino lo que la razón aprueba de sus ideas adquiridas, y es capaz de combinarlas. Por consiguiente, puede hacer planes, por eso se aplica en su trabajo. Tiene ideas propias, luego sus planes son originales. En su conducta se observa una diferencia que en general los estudian poco. Imita y adopta, adapta y crea. Ese era el libertador Simón Bolívar, para su maestro, ¿no? El espíritu del hombre de talento sabe asimilar las ideas ajenas. Él es limitado. El general Bolívar no imita. Por el mal que haga debe culpársele con justicia. Sus obras son hijas de su reflexión, pero para juzgarlo hay que entenderlo. Su maestro. ¿A dónde llega ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Ese proceso de formación de ese diamante en bruto, de ese niño rebelde que queda sin padre desde muy temprana edad y que es llevado a los libros y a los grandes clásicos de la época, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, en el arte militar, Montecuccoli, ¿no? Los mejores clásicos, Guibert. Eso fue allí donde aprendió Bolívar la política, el arte de la política y el arte de la guerra. Y eso lo hizo de la mano de Simón Rodríguez. De la mano de Simón Rodríguez. Sus viajes por Europa, desde muy pequeño. Su matrimonio, su viudez. Y luego lo encontramos en 1805, al lado nuevamente de su maestro en Caracas, su maestro de Caracas, caminando por Europa, abatido moralmente, pero ¿quién es el maestro? Quien nos lleva a un compromiso de vida.
y allá en el monte sacro jura la libertad de la América toda. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la gloria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. De allí comienza. ¿Con qué es Roma? ¿Con qué es el imperio del César? En ruinas morales. Y promete allí, junto a su maestro, descifrar la incógnita de la vida del hombre en libertad. ¿Y cuál es la incógnita de la vida del hombre en libertad? ¿Y dónde se va a despejar esa incógnita? Es en América. En América es donde se va a despejar la incógnita del hombre en libertad. Y a partir de allí comienza su empresa libertaria. A partir de allí podemos ya sintetizar que el esfuerzo del maestro Simón Rodríguez en aquellos primeros años en las escuelas de letras de Caracas, como tutor personal de ese muchacho rebelde, ya allí estaba comenzando a dar su fruto. 1805. Muchos historiadores cuestionan de qué ese evento sucedió. Pero hay dos aspectos que son fundamentales para determinar que sí sucedió. Uno, la infidencia que le hace el libertador Simón Bolívar a su decano en 1828, Luis Perú de la Croix, en Bucaramanga. Bolívar lo describe de manera perfecta. Y el otro, meses antes, sin tener contacto, Rodríguez con Perú de la Croix, Rodríguez lo remite la cita de lo sucedido en Roma en ese 1805 en su primera defensa a Bolívar, que la vuelve a publicar en 1844. Cuando usted compara los tres textos, uno de la experiencia propia del libertador contándosela a su decano y otro de el protagonista o el testigo fiel de quien estaba allí junto a Bolívar. Evidentemente, a partir de ese momento y a su regreso a la convulsionada Caracas de 1810, la llegada de Miranda, la creación de la Sociedad Patriótica y los sucesos ocurridos a raíz de la invasión de Napoleón en España crean las condiciones necesarias para que en Caracas se dé el grito de independencia. Y allí, dentro de esa sociedad, allí dentro de esos esquemas de debate, de horas, de noches, con las puertas abiertas junto al generalísimo Francisco de Miranda allí, frente a la esquina de Gradilla, a lo que ves la Plaza Bolívar, a puertas abiertas. El pueblo pasaba, los esclavos se quedaban allí, escuchando del porqué o de la necesidad de dar el paso hacia la independencia, de dar el paso hacia la libertad. ¿Pero cuál libertad?, preguntaban los esclavos. Si yo sigo siendo esclavo. ¿No? Allí se daban los primeros martillazos a las cadenas de la libertad. Y es allí, un día antes, en 1811, cuando por primera vez conocemos una intervención que marca el destino de lo que después sería la libertad de los pueblos americanos. Un sector dentro del Congreso de la República que iba a firmar la Constitución de 1811 para dar vida a la Primera República, debate entre si vamos a seguir siendo súbditos del rey o vamos a esperar lo que suceda en España con respecto a la invasión de Napoleón. Porque Napoleón había tomado España y había depuesto al rey, había colocado a su hermano. Pepe Botella había emitido una constitución nueva, la PEPA le decían, a la constitución. Y eso lo debatían aquí en Caracas.
como pensar en dar un paso hacia la independencia, hacia la libertad, pero sin la conciencia de ser libres verdaderamente. Y ahí se levanta el joven Bolívar, de apenas 21 años. Dice, ¿qué nos importa a nosotros que Napoleón venda sus esclavos en América? ¿Es que acaso no estamos dispuestos a ser libres? 300 años de calma no bastan. Nos piden calma, pero 300 años de calma no bastan. Es hora que coloquemos la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Que una comisión de esta insigne sociedad vaya al Congreso a exponer esta postura. Y así fue. Esas palabras fueron determinantes para que el Congreso cambiara de posición y decretara definitivamente la independencia de Venezuela. No solamente de España, sino de todo lo que sucedía en Europa. A partir de allí se configura una república aérea, como después se le llama. Una república aérea que tiene entre sus principales defectos la copia fiel y exacta de la Constitución de los Estados Unidos. La adopción del sistema federal. Con las provincias de Venezuela divididas, donde cada provincia tenía una entidad jurídico-política administrativa distinta, donde cada provincia tenía un ejército particular. Después él lo hace en diciembre de 1812, desde Cartagena de Indias, emite su manifiesto donde explica, además de solicitarle el apoyo al gobierno de la Nueva Granada para emprender una campaña sobre Venezuela, explica las causas de la pérdida de esa primera república. Entre otras, la adopción del sistema federal que se adoptó. Entre otras, la no unificación de un ejército nacional. Entre otras, la disipación de las rentas públicas en objetos frívolos y perjudiciales, y particularmente en sueldos en calidad de oficinistas, jueces, magistrados federales y provinciales, dio un golpe mortal a la República. La corrupción. Entre otras, el papel de la Iglesia, que se aprovechó del terremoto de marzo de 1812 para exacerbar el antipatriotismo. Desde el púlpito conspiraron los curas y facilitaron desde el púlpito la invasión del ejército español desde Coro. La Iglesia fue la que facilitó el ingreso de la Legión Española desde Coro, que atentó contra la paz de la República. Las dos cosmovisiones encontradas, una cosmovisión europea de Miranda, que venía de hacer revolución, que tenía una concepción de orden, de cómo hacer las cosas, de cómo organizar el ejército, de cómo llevar las riendas del Estado, y una cosmovisión de jóvenes revolucionarios, inquietos, rebeldes, que de una u otra manera llegó un momento que se aceleraron las contradicciones. Se aceleraron las contradicciones. La pérdida de la plaza de Puerto Cabello, el principal parque de armas. Todo eso dio al traste a esa república. Y en diciembre de 1812, el libertador Simón Bolívar recibe la ayuda para emprender la campaña sobre Venezuela. El Congreso le dice él a Perú de la Croix en 1828, le da la ayuda. Lo pone a orden de un coronel afrancesado llamado Labatut a cuidar las puertas de Cartagena de Indias, imagínense. El Congreso le dice a la Perú de la Croix, 200 hombres, 100 fusiles, 50 enmohecidos machetes, una pistola y un cuchillo. Es una lista larga que jamás podré olvidar.
Pero la ayuda que él le pidió al Congreso de la Nueva Granada no era que lo pusiera a la orden de la Abatú. La ayuda que le pidió era para emprender una campaña sobre Venezuela. Porque así como lo había dicho, que había que poner la piedra fundamental para la libertad suramericana, en el mismo manifiesto de Cartagena también dice, para lograr esa ayuda, que la libertad de Caracas, que la libertad de la Nueva Granada, perdón, es lo que significa la libertad de Caracas. Y la libertad de Caracas significa la libertad de la América toda. Si no liberamos Caracas, la Nueva Granada sigue en peligro. Si no liberamos Caracas y la Nueva Granada, la libertad de la América sigue en peligro. Ahí estaba ya sentando las bases de la unidad de las naciones de América Meridional. Y es allí, en ese episodio trascendental, donde observamos al hombre sagaz, intrépido, ese que describe Rodríguez, ya de general, ¿no? Se le insubordina a la Abatú y agarra a sus 200 hombres en un día menos pensado cualquiera y emprende una campaña río arriba, la campaña Río Magdalena. Llega a la fortaleza de Mompox, la rinde, una fortaleza que estaba en manos de los españoles, 500 hombres rendidos con solo 200 que llevaban él. Allí toma las provisiones, muchos de esos hombres que eran nacionales se pasan a la causa del Libertador y ahí comienza de pueblo en pueblo a sumar hombres y entrenarlos. Cuando llega a Cúcuta, de esos 200 hombres, ya son 1200 hombres cuando se le suma el teniente coronel Correa. Y allí es cuando comunica su decisión de invadir a Venezuela con esos 1200 hombres. El Congreso de la Nueva Granada, a partir de allí, lo nombra brigadier de la Unión. Ahora, ¿por qué Bolívar hizo eso? Porque si hubiesen, o como hubiesen observado, del proceso educativo que describe su maestro, Bolívar no nació para ser mandado, sino para mandar. No nació para ser mandado, sino para mandar. 1812 ingresa por San Cristóbal, llega a Mérida, observa la orden trágica de Monteverde, sube a Trujillo, firma el decreto de guerra-muerte, comienza la campaña Admirable. Admirable en 1813, por su ejecución, por el ritmo, por la sorpresa, por la audacia, el revés sobre Barinas, Taguanes, hasta que llega a Caracas. Campaña Admirable, un ejército binacional, donde todo el campo venezolano quedó regado por sangre colombiana, por sangre neogranadina. Este es el contexto, por eso tenemos que comprenderlo, ¿no? ¿Cómo llega entonces ese hombre guerrero a ser un estadista, a construir república después con su maestro? 1813 llega a Caracas e instala la Segunda República. Segunda República que se ve truncada por la aparición de Boves en los llanos centrales. José Tomás Boves. Aquello que hacía Miranda en la esquina de Gradillas en la Sociedad, en la sede de la Sociedad Patriótica, que era la sede de la antigua Sociedad Económica Amigos de Venezuela, aquello que hacía allí Miranda, que le daba los primeros martillazos a las cadenas de la opresión, es lo que capitaliza Boves. Porque, ¿qué conforma el ejército de Boves? Si Bolívar había eliminado al ejército realista. El ejército de Boves lo conforman blancos, pardos, mulatos, indios, llaneros, pobres, negros y esclavos. Eran venezolanos. Como lo dice Juan Bosch, la guerra social, o como lo dice Juan Uslar en la historia de la rebelión popular de 1814.
tuviésemos la categoría de Marx en ese momento, hubiésemos dicho lucha de clases. Lucha de clases. Porque el ejército que hace la campaña admirable todavía tiene dentro de sus filas esclavos. El ejército que hace la campaña admirable, que llega triunfante a Caracas, todavía tiene dentro de sus filas comandantes generales con títulos nobiliarios, marqués, conde. El ejército que llega a Caracas, todavía la dirección política militar obedece a los mantuanos de Caracas, olvidándose del pueblo. Y eso tiene el efecto en la rebelión de Boves, el primer reformador social de este país. Boves se levanta, bueno, a sangre. Le decía, ¿tú quieres ser libre? Sí, mata a tu amo, quítale las tierras y vete conmigo. Y en esa repartición justa y equitativa de la tenencia de la tierra, logró ensangrentar y levantar a todo el país. Bolívar comprende esto después que es expulsado de Caracas, que se pierde la Segunda República y que es obligado a irse al exterior por Carúpano. Aquí firma un manifiesto que pocos lo conocemos, el manifiesto de Carúpano. Da la libertad a los esclavos y comprende por primera vez que no se puede hacer una guerra contra un imperio como el español, militar y tecnológicamente superior al ejército libertador, un imperio para la época importantísimo, capaz de pasar mares, que había rendido inclusive a Napoleón Bonaparte en Europa, porque ya se había restaurado la república, la monarquía en Europa, lo había rendido. Comprende Bolívar que no puede hacer una guerra contra ese imperio sino junto al pueblo. Y España derrotó a la Armada Inglesa 2 veces, ¿sí? Y era la más poderosa en esa época. ¿Ves? Entonces, he allí el proceso de reflexión, acción, reflexión sobre el fenómeno de la guerra y sobre el fenómeno de la construcción de la república. 2 repúblicas, 2 fracasos. Cuando regresa Bolívar, después de sus expediciones por mar y tierra, en el año 17, nuevamente a Angostura, y después en los llanos, era otro. Era un hombre lleno de pueblo. Era un hombre que peleaba como peleaban los soldados, que comía como comían los soldados, que andaba en alpargatas, con calzones arremangados, con una blusa de alamanes rojos, botones dorados, y un sombrero de soldado raso. Era un hombre de una estructura, era un comandante de una estructura verdaderamente democrática y popular, como dice Juan Murillo. Al lado del Libertador se encontraban los negros que él mismo exacerbaba, como Pedro Camejo, que él mismo convirtió después en héroes. En la batalla del Semen cuenta el capitán Babel, 1817, en los llanos, que él creyó que Bolívar iba a perder la vida en una acción desesperada por ganar una batalla que debió haber ganado pero que perdió. Al meterse él solo junto con su edecán, el teniente coronel Roque, que resultó herido, contra una carga de caballería, y agarrar una lanza que tenía y tirársela al ejército español por su impotencia de no haber ganado esa batalla. Las banderas que usaba el libertador Simón Bolívar y el ejército libertador ya unificado después del fusilamiento de Piar y después de haber convencido a los libertadores de Oriente de que deberían conformar un solo ejército nacional para no caer en los mismos errores de la Primera República, eran las banderas que le había quitado a Boves después de la muerte de Boves en el año 14 en Urique. Unas banderas negras con unas carabelas con unos huesos de corva, la bandera de los piratas, ¿la han visto? Y con una inscripción que decía independencia, muerte o libertad. Estaba decidido
a perder la vida por la independencia y la libertad del país. Y estaba decidido a ser o a seguir siendo un jefe de una estructura verdaderamente democrática y popular. Y ese liderazgo es el que lo lleva, por no poder entrar en Caracas, ese liderazgo es el que lleva a convencer al ejército llanero, a convencer al ejército libertador de hacer ese sacrificio de cruzar los Andes en 1819, el páramo de Pismo, caer del lado de la Nueva Granada, librar allí 3 grandes batallas, hace 200 años ya, ¿no? Pantano de Vargas, Gámeza y Boyacá. 3 grandes batallas en donde da la independencia de la Nueva Granada, tal cual como lo había prometido en 1812, cuando el Congreso le dio la ayuda. 7 años después. 7 años después. Y en esa misma, o con esa misma audacia, en 1821 se vuelve a Venezuela y hace Carabobo. Y con esa misma audacia reorganiza el ejército y emprende después la campaña del sur. En ese contexto, es importante también no olvidar que antes de emprender el paso de los Andes hay un evento sumamente importante de carácter político, estructural, organizativo y jurídico, que es el Congreso de Angostura. Y allí en el Congreso de Angostura vuelve sobre la necesidad de la unión de los pueblos de la América Meridional. Vuelve otra vez sobre la necesidad de la unión de Venezuela con la Nueva Granada. Y allí en el Congreso de Angostura, ya para caer en el tema, el Libertador nos encausa, ya como un estadista, nos encausa sobre la necesidad del hecho educativo, del hecho emancipador, del hecho liberador. Cito: el progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica, y la rectitud del espíritu es el que ensancha el progreso de las luces. Y seguidamente dice: moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. La necesidad de la educación. Después de 1819, hace otra carta que nos explica también cómo ese pensamiento del liberador, ese pensamiento emancipador, ese pensamiento antiimperialista tiene que ir de la mano de un proceso educativo consecuente. Y le dice a su amigo Guillermo White, en 1820, la educación forma al hombre moral, y para formar un legislador se necesita ciertamente educarlo en una escuela de moral, de justicia y de leyes. Aún ya venía de la batalla de Boyacá, de liberar a la Nueva Granada. Su paso nuevamente por Venezuela para llegar a Carabobo, 1820. Carabobo fue en el 21. Y esta carta se le escribe a Guillermo White desde San Cristóbal en 1820. Un hombre pensando en una campaña militar, pero también pensando en la necesidad de construir la república, la necesidad de construir a los nuevos magistrados, la necesidad de construir un poder moral, un poder, o los legisladores, sobre la base de un poder moral consecuente y sobre la base del hecho educativo. Otro aspecto fundamental, 1821, se hace el Congreso de Cúcuta, se dicta una constitución que une las dos repúblicas, Venezuela y la Nueva Granada, y a partir de allí emprende la campaña del sur. Para hablar del
pensamiento educativo, emancipador, liberador y antiimperialista de Simón Bolívar, es importante ahora ver cómo eso se concretó, cómo quedó en la práctica, cómo no permitió desde su experiencia que se siguieran creando repúblicas aéreas. Y después de la campaña del sur, Boyacá, Junín, Pichincha y Ayacucho, comienza nuevamente, de la mano de Simón Rodríguez, una experiencia que también es poco conocida: la Revolución de la Libertad, entre junio y diciembre de 1825. Entonces, este ideario político, ¿verdad? Este ideario político, discurso ante la sociedad patriótica, Carta de Jamaica, Manifiesto de Cartagena, perdón, Carta de Jamaica, Congreso de Angostura y los innumerables intercambios epistolares, se va a concretar en esa Revolución de la Libertad, de la mano de su lugarteniente Antonio José de Sucre, ahora como presidente, y de la mano de su maestro Simón Rodríguez, que se viene de Europa y lo acompaña por 6 meses como ministro de Obras Públicas, de Agricultura y de Educación. ¿Qué hacen allí? Vamos a ver. ¿Qué hacen allí? Llegué acompañado del general Simón Bolívar a una casa de campo cerca de Lima llamada La Magdalena, donde Bolívar estaba a la hora de comer. Me presentó a sus invitados y en presencia de ellos me hizo jurar que solo la muerte nos separaría. Se volvieron a encontrar. Hacía tiempo llegó a Lima, dice Oliari, don Simón Rodríguez, su antiguo maestro. Cuando el Libertador supo que había vuelto a Colombia después de una larga ausencia, durante la cual había visitado muchos países de Europa, le invitó a pasar a su cuartel general, proporcionándole recursos con que efectuar el viaje, y al mismo tiempo le escribió una afectuosa carta de jefativía. En esa carta le dice Bolívar a Rodríguez: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Vuele, llegue hasta mí, véngase aquí para ayudarme a construir los sueños que usted y yo tenemos, hacer la república. Vean lo que significaba la conexión entre el maestro y el discípulo. Y ya el discípulo en situación no solamente de haber librado una gesta heroica de independizar un medio continente, ¿no?, sino ahora en su empeño de construir república. Rodríguez era un hombre de carácter excéntrico, continuó Oliari, no solamente instruido sino sabio. Tenía el conocimiento perfecto del mundo, que solo se adquiere en el constante trato con los hombres. Llevaba ahora al Perú el fruto de sus observaciones y experiencias que ofreció el Libertador, quien lo aceptó como el regalo más valioso y oportuno que pudiera hacerse en el momento en que, habiendo cesado las hostilidades, podía prestar su atención al proyecto favorito de educar al pueblo. Oportuna fue en verdad su llegada justamente cuando el Libertador se preparaba a recorrer los departamentos del sur de la República, donde deseaba establecer escuelas, las que ahora pondrían bajo la dirección inmediata de Simón Rodríguez. Largas debieron ser las conferencias entre Rodríguez y Bolívar sobre el ensayo por el que había venido a América. Maestro y discípulo llegaron a una conclusión: el Alto Perú era donde se organizaría la sociedad de acuerdo al modelo proyectado. Formar o colonizar Américas con americanos.
El 11 de abril salieron de Lima a iniciar la Revolución de la Libertad. Revolución que exigía, como su paso inicial, cambios económicos y organización de la educación. Para esos cambios y la formación política. El 3 de noviembre entraron a Chuquisaca. 20 años más tarde rememorará Rodríguez el inicio de la gran aventura. Dice Rodríguez, después de algunos días del encuentro con Bolívar subimos al Alto Perú, donde pasamos el resto del año. Dispusimos de la gran empresa de la educación popular, proyecto que me trajo de Europa. A mi propuesta y autorizado por su decreto se creó un fondo de 15 millones de pesos para los réditos. El 5% empezar las obras. A lo largo del camino, durante 7 de esos meses fueron tomando providencias. Providencia en la que se traduce con claridad la idea de Rodríguez, apoyada en el respaldo que le daba la presencia de Bolívar, que se hallaba en ese momento en la cumbre de su gloria. En julio, en Arequipa, Bolívar fundó escuelas públicas para niños de ambos sexos. Las niñas no se educaban. Vean todo lo que hizo en materia educativa en esos 6 meses. Y atendió principalmente la organización de estos planteles bajo la dirección de Bolívar. El 28 escribía Bolívar a Santander: los pobres indígenas están en un estado tal de abatimiento que es verdaderamente lamentable. Yo pienso hacerles todo el bien posible. Primero, por el bien de la humanidad. Y segundo, porque tienen derecho a ello. Y último, porque hacer bien no cuesta nada y vale mucho. Con seres humanos en estado tan miserable no se puede hacer república. Una semana más tarde promulgaba el Libertador un decreto cuya trascendencia no puede apreciarse sino a la luz del proyecto político educativo de Simón Rodríguez, en el que la revolución de la libertad exige como condición la revolución económica, ya que sin medios económicos para vivir dignamente, ningún ser humano puede ser libre. El decreto revolucionario de Bolívar creaba un campesinado, en este caso un campesinado indígena. Distribución de tierras, con prohibición de venderla por más de 50 años. Jamás a favor de manos muertas. El 19 de julio firmaba Bolívar en Urubamba, pueblo cercano al Cusco, un decreto sobre expósitos, huérfanos, inválidos y mendigos. Con ello pensaba Rodríguez establecer colonias, cuyo régimen de producción, organización política y tipo de educación serían la base y el modelo de la nueva república. Recogió a los indígenas, a los indigentes, a los huérfanos, pero no para meterlos en casa de hospicio, ni para que sirvieran después de sirvientes en las iglesias, sino para que aprendieran 2 oficios y comenzaran a hacer vida productiva. Quedaban echadas así las bases de la futura república real y no ficticia. Educación popular, destinación a ejercicios útiles, aspiración fundada de la propiedad. El 3 de noviembre entra a Chuquisaca. Inmediatamente Bolívar nombra a Rodríguez director de Ciencias Físicas, Matemáticas y Arte. Asimismo, director de Minas, Agricultura, Caminos Públicos de la República. Aprovecha una pausa para redactar el Reglamento General sobre Educación, decreto sobre huérfanos y el correspondiente a los fondos para la educación, el reparto de las tierras el día 17, el 18 sobre la organización de la agricultura, el 19 sobre la construcción de caminos, el 24 sobre la creación de una sociedad económica. He allí entonces lo práctico. Después de haber debatido lo suficiente desde sus primeros pasos de educación a través de Rousseau y de las lecturas del Emilio, desde sus primeros pasos siendo autodidacta, ahora vemos al Libertador ya terminada la guerra, construyendo república. Pero ¿cuánto duró el experimento? 6 meses. Esa revolución de la libertad duró 6 meses. Pero observemos, en 1825, en ese mismo contexto, Bolívar comienza una campaña comunicacional por el ataque que tenía la oligarquía al proyecto robinsoniano, la oligarquía peruana y boliviana. Una campaña agresiva de sumar adeptos y de cartas para poder darle el soporte
político, moral y de apoyo al nuevo proyecto y a la revolución de la libertad. En un artículo periódico en el Potosí en octubre del 25, dice el Libertador: las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Ellas vuelan si esta vuela, retrogradan si esta retrograda, se precipitan y se hunden en la oscuridad si se corrompe o absolutamente se abandona. En el mismo periódico, en 1825, dice: el fundamento verdadero de la felicidad es la educación. Y hay un aspecto fundamental, aprovechando que están los niños aquí. ¿Se van? ¡Pónchale! Nosotros que, mire, de verdad que me disculpan, es que la clase está buenísima, porque yo amo la historia. A mí hay gente que me dice, profesora, no, a mí me gusta que me digan maestro, porque el maestro acompaña. Y yo quiero acompañar a mis niños porque ellos se sienten como, es que son muchas fechas, es que pasaron muchas cosas y es todo tan interesante, lo digo por mí, es tan interesante que no quisiera que ustedes se perdieran ni un segundo de todo lo que él está conversando. Entonces, para ellos no, para ellos la clase es más dinámica, a veces me tengo que poner, vestirme de caballo, de negra, de ponerme a hablar y a parafrasear como hablaban en aquella época. Y para ellos eso es interesante. Ustedes lo ven así, pero ellos saben muchísimo de historia, aunque no lo crean. Saben muchísimo de historia. Ellos saben quién es Bobe, ellos hablan mucho de esas cosas, pero es más dinámico. En cambio, con los adultos, la clase se hace como más, un poquito más tediosa. No. De verdad que para mí no es. Para mí es súper interesante, de verdad. Para mí, en lo personal, para mí es súper interesante. Estoy extasiada escuchándolo, porque he leído varias cosas, pero para ellos se hace un poquito incómodo, ¿ves? Porque gracias. Un aplauso para la profesora de los niños. 1825, a propósito de los niños, mira. A propósito de los niños. Bolívar escribe unas instrucciones para la educación de su sobrino. ¿Qué deben estudiar los niños? ¿Qué deben aprender? Un método que debe seguir en la educación de mi sobrino Fernando Bolívar, 1825 dice. La educación de los niños debe ser siempre adecuada a su edad, lo que está diciendo la profesora, inclinaciones, genio y temperamento. Teniendo mi sobrino más de 12 años, deberá aplicarse a aprender idiomas modernos sin descuidar el suyo. La geografía y la cosmografía deben ser de los primeros conocimientos que haya de adquirir un joven. La historia, semejanza de los idiomas, debe principiarse a aprender por la contemporánea, para ir remontando con grado hasta llegar al tiempo oscuro de la fábula. Jamás es demasiado temprano para el conocimiento de las ciencias exactas, porque ella nos enseña el análisis en todo, pasando de lo conocido a lo desconocido, y por ese medio aprendemos a pensar y aprendemos lógica. Mas debe tenerse presente la capacidad del niño para el cálculo, pues no todos son igualmente aptos para las matemáticas. Generalmente todos pueden aprender geometría y comprenderla, pero no sucede lo mismo con el álgebra integral y diferencial. La memoria demasiado pronta siempre es una facultad brillante, pero redunda en detrimento de la comprensión. Así que el niño que demuestra demasiada facilidad para retener sus lecciones de memoria deberá enseñársele aquellas cosas que lo obligan a meditar, como resolver problemas y poner ecuaciones y viceversa. A los lentos de retentiva deberá enseñársele a aprender de memoria y recitar las composiciones escogidas de los grandes poetas. Tanto la memoria como el cálculo están sujetos a fortalecerse con el ejercicio. La memoria debe ejercitarse cuanto sea posible, pero jamás fatigarla ni debilitarla. La estadística es un estudio necesario en los tiempos que atravesamos y deseo que la aprenda mi sobrino. Con preferencia se le instruirá en la mecánica y ciencia del ingeniero civil, pero no contra su voluntad, si no tiene inclinación a esos estudios. La música no es preciso que la aprenda, sino en el caso que tenga pasión por este arte, pero sí debe poseerse, aunque sean rudimentos del dibujo lineal, de astronomía, química y botánica, profundizando más o menos en esas ciencias según su inclinación o gusto por alguna de ellas. Y dice algo importante, ¿no?
La enseñanza de las buenas costumbres o hábitos sociales es tan esencial como la educación. Por eso debe tenerse especial cuidado en que aprenda los principios y modales de un caballero. La moral en máxima religiosa y en la práctica conservadora de la salud y de la vida es una enseñanza que ningún maestro puede descuidar. El baile, que es la poesía del movimiento y que da la gracia y la soltura a la persona, a la vez que es un ejercicio higiénico, en climas templados, deberá practicarlo si es de su gusto. Sobre todo recomiendo a usted inspirarle el gusto por la sociedad culta donde el bello sexo ejerce su benéfico influjo y ese respeto a los hombres de edad y saber y posición social que hace la juventud encantadora, asociándola a las esperanzas del porvenir. Eso es recomendaciones dadas por el Libertador o instrucciones a la educación de su sobrino, que después que regresa de Estados Unidos, ¿verdad?, lo acompaña hasta su lecho de muerte. Fernando Bolívar. Ahora, ¿de dónde sacó Bolívar ese método de enseñar a un niño? Su maestro Rodríguez. ¿Qué más? La experiencia de la vida, cómo se formó él. Como les digo, se les conoció maestros, sí, tutores, el Marqués de Ustari en España, pero su fundamento, su esencia, fue autodidacta. Y como después lo describe Rodríguez siendo general, o sea, él pudo haber leído muchos libros, pero no era que se los aprendía de memoria, los recitaba, sino a qué significaba eso. La dialéctica, la discusión permanente, la puesta en práctica de esos clásicos sobre la sociedad que estaba construyendo, sobre la revolución que estaba viviendo. Y allí entonces, ¿cómo sintetiza el Libertador estas ideas para la educación de su sobrino Fernando Bolívar? 1825 fue esto, ¿no? En el 27 vuelvo a referirnos otra vez al hecho educativo. En una carta a Mariano Cubí y Sola, el 29 de junio de 1827, dice: el objeto más noble que puede ocupar al hombre es ilustrar a los semejantes. Y por eso, ¿verdad?, por esa esencia de que el objeto más noble que puede ocupar a un hombre es ilustrar a sus semejantes, yo me encuentro acá atendiendo la invitación de la doctora Leslie y me encuentro acá en esta mi universidad. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Melvin. Fíjense, yo voy a hacer un pequeño resumen de las últimas, de ciertas ideas que tomé en esa disertación de Melvin. Hoy estamos hablando sobre el pensamiento educativo antiimperialista de Simón Bolívar. Y Melvin destaca en la disertación los referentes de ese pensamiento educativo antiimperialista de Simón Bolívar. Destaca el autodidactismo, la autoformación, igualmente las acciones que se materializan en el proceso de construcción de república. Hay una relación importante en los sujetos de la educación, el maestro y el discípulo, la intencionalidad, la proyección en ese proceso de construcción de república, donde está definida esa filosofía, esa moral y luces como polos de la república. Están las innovaciones educativas que emergen en ese proceso, como una educación para todos, la educación popular, una educación popular y productiva que está vigente en estos momentos, que está en boga. Estamos en un proceso de revolución y de volver a retomar esas ideas. Una educación inclusiva para las mujeres, para los hombres, para los niños, para las niñas, para los pobres, para los que nunca habían tenido la oportunidad. Igualmente esas prioridades educativas de estudiar ciencia, de estudiar historia, de la salud, de la vida, de la importancia de la salud colectiva, del derecho a la vida, de considerar esa diversidad
para el asunto de recrear la cultura. También la importancia de los ejes como el eje estético-lúdico. Y bueno, la metódica. La metódica en cuanto a la formación de un niño, de una niña, de un sujeto de revolución. Y en esa metódica, bueno, considera la relación entre el referente maestro, la experiencia de vida en la autoformación, la reflexión sobre esos referentes y el debate permanente. Entonces, bueno, desde este pequeño resumen, ahora, bueno, abrimos el derecho de algunos de ustedes para que desde sus reflexiones y aportes contribuyamos a seguir dinamizando la clase. ¿Quién empieza? Yo. Muy bien. Lamberti, adelante. Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir a compartirnos todo este conocimiento. Yo me ubicaba en ese momento cuando Chávez hizo el llamado de atención a eso, por haber llevado a esos jóvenes. Pasado ese tiempo, ¿qué reflexión posterior dio Chávez a esa primera acción que tuvo con esos jóvenes? Le dije que el tono fue de chanza, ¿no? El tema fue de ¿qué hacen? Marque, ¿qué hace este muchachito aquí? ¿Tú crees que esto es un kinder? Me voy a poner a llorar. Pero fue chanza. Después nos pasó, tomamos un refresco y comenzó la clase. Yo creo que a partir de allí la reflexión es que nos adoptó como sus hijos. Quizás hasta el final, desde que estuve acompañando al comandante, yo tuve la oportunidad de ser 2 veces su ayudante, nosotros éramos sus hijos y seguimos siendo los hijos de Chávez. Entonces, lo que significa un hecho, quizás a lo mejor tan pequeño como ese, ¿no? Y después el laxo y el nexo del compromiso de lo que se concreta, ¿no? Y es un compromiso que es el que nos mantiene hoy día aquí. En pie de lucha, al lado del presidente Nicolás Maduro y con el legado de Chávez siempre ahí al frente, haciéndolo cumplir. Yo creo que eso es lo fundamental. ¿Alguien más? Profe y Figueroa. Wilmer López. Buenos días. Sergio Roque, profesor de maestría para nuestra querida universidad. La conferencia y el conversatorio de nuestro querido camarada general Merry da motivo a reflexiones muy de actualidad. Y escuchándolo, cuando él dijo que en 1805 Bolívar con su maestro y un primo juraron lo que juraron en el Monte Sacro, y finaliza diciendo: será en América donde se resolverá la incógnita o la ecuación del hombre en libertad. Vean cómo en el desarrollo del pensamiento pedagógico, emancipador, liberador, antiimperialista del padre Bolívar hay mucho de esa resolución de esa incógnita del hombre en libertad. Los Estados Unidos parecen destinados a nombre para plagar a la América de males y de miserias. Pensamiento pedagógico, educativo profundo, para conformar una conciencia liberadora. Y luego agregó Bolívar en otra carta: allá arriba al norte hay una nación muy poderosa, capaz de todo. Cuando vemos hoy lo que está pasando en el mundo, cuando vemos a un presidente fascista de gobierno norteamericano, se corrobora más esa advertencia del padre Bolívar: una nación poderosa y capaz de todo. Por eso, la conferencia de Merry es avasalladoramente ilustrativa de cómo la pedagogía emancipadora y liberadora ha
debe ser nuestro rumbo, nuestro norte permanente y constante, en esta búsqueda de tener patria, de ser autónomos, de ser libres, de ser soberanos, de ser independientes. En el pensamiento de Bolívar, que luego Chávez desarrolla, explana, como estudioso que fue y que lo sigue siendo, y que nosotros, sus alumnos, sus hijos, sus discípulos, hemos de preservar ese legado para la historia siempre. Están las bases, camaradas, compañeros, amigos todos, de una pedagogía liberadora, como decía el maestro Freire brasileño, de abrir caminos de independencia en este pensar a nuestra América desde acá mismo, sin necesidad de imposiciones etéreas o externas. Eso que dijo Mendy. Cuidar de crear repúblicas aéreas, lo anoté en mi nota, que llevo acá conmigo siempre, porque no sé por qué, general, pero en Bolivia por 14 años parece que se practicó el ejercicio de construir una república aérea. Y lo dijo el vicepresidente boliviano, García Lineras, un académico intelectual que estudio mucho, cuando en una entrevista transmitida por Telesur, a la pregunta del periodista respondió autocríticamente: en 14 años no fuimos capaces de construir un poderoso movimiento que cuidara al pueblo. Y vean, 70 diputados de más y apenas 4 fascistas evangélicos, con la ayuda externa de la CIA, dieron al traste con un gobierno bueno de un presidente honesto al que queremos llamamos como Evo Morales. Cuidémonos entonces de estar construyendo proyectos aéreos. Concretemos, como lo hizo el padre Bolívar en sus decretos disímiles, una verdadera patria. Una patria que se enraice en estas cosas que vemos. Bolívar está presente aquí. Cuando Chávez firmó el decreto creando esta universidad para todos nosotros, Chávez estaba siguiendo a Bolívar. No quiero una educación aérea, quiero una educación que se concrete en la enseñanza de esos niños, de estos hombres y mujeres que son los formadores y los creadores de la patria que amamos y que hemos de tener por siempre. Quería hacer esa reflexión con ustedes. Muchas gracias. Buenos días, felicidades para todas y todos. Gracias a Messi por regresar a esta siempre tu casa. En la parte curricular le faltó decir que me dijo que creó la división de investigación y posgrado de la universidad, su primer director, etcétera, etcétera, los nuevos posgrados. Tuvimos la oportunidad de formar parte del equipo, todos los proyectos con él. ¿Y qué era el que veía primero? A Chávez en la mañana no se la estaba, le llevaba la parte ahí de la cosa ahí de la prensa y todo, que era interesante, porque esa era la lógica de cómo aprendía Chávez. Le estaban leyendo las cosas y Chávez decía, con los ojos cerrados, sí, está bien, sí, salta la otra parte, sí, está. O sea, era como mapas conceptuales, ¿verdad? Eso es interesante. Oye, ese recorrido, hay un recorrido cronológico por una fecha que es interesante ver, pero voy a hacer dos pequeñas acotaciones. Uno sobre la batalla de Magdalena, porque el parte que da Monteverde dice que ellos perdieron 1.232 hombres, no fueron 500, es importante ahí. Bolívar, ¿por qué Bolívar se va a la batalla de Magdalena? Bolívar está aventado por allá en Nueva Granada, después se perdió la final de la República, y ahí él le escribe al Congreso de Bogotá que quiere regresar a Caracas y el Congreso lo niega, que fue importante. Se Bolívar con su dinero reúne un ejército de 200 milicianos. Y en Magdalena, que es donde transita todo el comercio, está cerrado, bloqueado. De la parte sur de Maracaibo, del puerto de Maracaibo, lo que salía de Mérida y lo que salía del norte de Santander, está bloqueado ahí, y Bolívar se va a enfrentar a 1.500 hombres y los masacra. Los masacra. Cuando Bolívar da el parte de guerra a Bogotá, enseguida aparece para Caracas. Y le da todo el dinero a Bolívar y le da los pertrechos, la logística que necesitaba. Cogió miedo a Bogotá. Desde ese entonces, ahí está la carta de Santander. O lo apartamos del proceso independentista y Santander a Bolívar,
que va a terminar dominándonos a nosotros. Ahí comienza el proceso de la traición de Santander, y un gran historiador colombiano dice: Colombia se divide en dos partes, los hijos de Bolívar o los hijos de la traición. Dicho por ellos mismos. O sea, en ese sentido, la gente que siguió a Santander por lo que Bolívar hizo en la batalla del Magdalena y ardió, por supuestamente, el comercio. Con relación a Bolívar, fíjate bien, nosotros estamos, y Simón Rodríguez, en el marco de la Ilustración, que es el paradigma dominante, tal dice en el psicopledismo. Y todas esas macrocategorías vienen aquí, vienen a toda América Latina. Pero, ¿cuál es la grandeza ahí de Simón Bolívar? De Simón Rodríguez, que comenzó a deconstruir los conceptos, las categorías, las definiciones y cómo aplicarlas. O sea, no hizo un tráfico directo de teoría, como solemos decir, que agarró esto y lo puso aquí. Pero por la noción de pueblo no existía en ningún manual europeo del siglo XIX. No existe el pueblo como concepto. Es un concepto de nosotros, de Rocio fundamentalmente. Aquí son nosotros, que es lo que le da fundamento posteriormente a lo que hoy llamamos constitucionalmente el Estado docente. Métanse ahí en Google, pues. Google, pues se lo estamos ahora. El Estado docente, Venezuela. Es una categoría que comienza ahí. Entonces, la noción de pueblo y la noción de educación popular. Yo creo que son dos. La primera escuela en América Latina de formación de niñas, la de Buenos Aires y la de nosotros. Allá la creó San Martín, está la carta, pero que nunca se concretó. Y Simón Rodríguez fue sembrando de esa educación para las niñas, los oficios. Y sobre todo, concluyo con esto, que supo leer fíjate bien, en historia, la historiografía de Macarrera Dama, en la introducción, él plantea una tesis. No puede estar de acuerdo, no está de acuerdo. Dice que, ¿cuándo comienza la historia de Venezuela? Bueno, cuando hay una correlación entre los hechos y la conciencia que una sociedad tenga sobre esos hechos para realmente establecer la ruptura, bien con la dominación, y comenzar un proceso de liberación. Esta es una parte mía. Entonces, lo mismo pasa con la educación. ¿Qué hizo Rodrigo? Tomó conciencia de los procesos educativos que generaban una hegemonía en el marco del iluminismo eurocéntrico y comenzó a deconstruir un proceso educativo, categorial, epistémico propio de nosotros. Ahí tenemos nosotros nuestra refriega con una tendencia del pensamiento colonial que ascribe a Rodríguez a el eurocentrismo. Y yo ahí digo que no. O sea, hay que leerse la carta, por ejemplo, de Firmin Toro, sobre un pequeño documento de Firmin Toro, dice América y Europa. No dice América podrida y esto, corrupta, no sé qué. Nosotros somos otra cosa. Firmin Toro, 1848. O sea, hay elementos de los intelectuales, pensadores venezolanos que comenzaron un proceso de desprendimiento intelectual, teórico, epistémico, ontológico de Europa. O sea que parte de lo que es la génesis, se pudiera decir, del pensamiento colonial latinoamericano comenzó aquí en Venezuela, lo que era Venezuela, se estaba formando la Gran Colombia para la época. Y una vez más, muchas gracias por la visita. Una cosa aquí con lo que dice el profe. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Con el tema de la nueva narrativa, quizás, ¿no? De hacernos un discurso propio del tema de la libertad y de la independencia. Eso nace aquí. Nace aquí, en Venezuela y en Caracas, particularmente. Si habría que escribir algo importante que no existe, estoy seguro que no existe, en materia de filosofía política, eso sería desde el pensamiento bolivariano algo llamado la teoría de la libertad. La teoría de la libertad. Lo dejo como tema de estudio. Otra cosa. Todo lo que dice el profesor,
Dice Enrique Dussel. Dussel dice, las bases filosóficas y teológicas de la filosofía de la liberación son de Juan Germán Rossio. Rossio presenta su tesis doctoral en la Universidad Central. Nunca se la publicaron, la publicó la Universidad de Pensilvania. ¿Y qué hace Rossio? Simplemente sistematiza lo que está viviendo en el país con respecto al tema de la independencia, de la libertad y el papel de la Iglesia católica en el momento. Sienta las bases de la teología de la liberación. Es una opción preferencial con respecto a la imposición y dominio que tenía la Iglesia católica en el momento. La tesis se llama El triunfo de la libertad sobre la tiranía. Búsquenla, se las recomiendo. Y Dussel, creo que en Arquitectónica o en el otro libro, ¿cómo se llama? Política. En Política, en el libro de Dussel llamado Política de la Liberación, allí él lo cita, hace una cita extensa de este tema. El triunfo de la libertad sobre la tiranía. O sea, ¿cuál era la tiranía? La imposición y la creencia de que como la Iglesia Católica era una entidad impuesta por el rey era representante de Dios en la tierra, entonces la Iglesia en ese mantenimiento del status quo tenía una posición contraria a los temas de la libertad. El caso de decir que el terremoto de 1812 era producto de que nosotros éramos un revoltoso. El triunfo de la libertad sobre la tiranía, Juan Germán Rossio. ¿Okay? Y es una lectura necesaria para los teólogos de la liberación, para los filósofos de la liberación. Lo dice Dussel. Muchas gracias. Bueno, gracias. Me faltó decir también en la presentación de Menry que él es autor del programa de Ciencias para el Desarrollo Estratégico, para que los egresados y los que están estudiando también sepan eso. O sea, no solamente fue autoridad, sino que también diseñó y también fue profesor. Dice praxis. Sí. Ha sido profesor y también es tutor de varios de las compañeras, específicamente mujeres. Sandra, Marbeli, también estuvo en la tutoría con María Alejandra. Wilmer López. Después de Wilmer viene Salomé y cerramos. Rubén. Cierra Rubén. Cierra Rubén porque yo tengo un compromiso. Sí, sí. Sí, tiene un compromiso de por El sol de Venezuela nace por el Esequibo. Bueno, mi camarada, qué bueno reunirnos acá para comenzar el año 2020 reflexionando sobre el pensamiento antiimperialista bolivariano del libertador. Yo creo que es importante revisar el intercambio epistolar de Bolívar y Miranda cuando se pierde Puerto Cabello, porque esa plaza estaba bajo el mando del libertador y decía para aquel entonces Miranda: la república está herida de muerte, se ha perdido el parque militar más importante. Miranda, Bolívar, Chávez, víctimas de los intereses sociales de las clases dominantes que nos siguen dominando el ámbito económico. Creo que es importante que es mi petición al profesor Menry que pueda profundizar sobre cómo fueron víctimas Miranda, Bolívar, Sucre, Manuela y Chávez de esos intereses imperiales, inclusive Monagas, de cómo aquí se han prestado muchas personas que tenemos en la historia oficial dominante
para pedir la intervención de Venezuela. Igualmente, ¿hasta dónde le tenemos temor a la guerra social? ¿O cómo debemos realizar la guerra social bolivariana? Porque uno de los autores que citó el general Merry Fernández, Juan Bosch, tiene la hipótesis, por cierto, víctima del imperialismo. Presidente de República Dominicana cuando le dieron el golpe de Estado. Y fíjense un detalle, él señala que Bolívar le tenía temor a esa guerra social. O sea, una hipótesis que él tiene en ese libro. Temor, tenía a la gente para la guerra del sur. Es una hipótesis. ¿Hasta dónde nuestro comandante obrero nos tiene ahí aguantado para que no entremos en una guerra social y nos llevemos a todos por delante? Que es lo que provoca a cada momento, en esa guerra criminal económica, en esa inflación inducida. Y hay otro aspecto general, decía el Libertador, dijo el Libertador, a cada conspiración sobrevenía un perdón, y a cada perdón sobrevenía otra insurrección. La impunidad le hizo profundo daño y una de las causas de la pérdida de la Primera República. A Miranda lo entregaron, no entregaron a más nadie. Lo que gravísimo. Un camarada de armas no se le entrega nunca al enemigo. Pero Bolívar también termina siendo víctima, termina sin patria. Hay que leer la novela del general Enzo Laberinto, de Gabriel García Márquez, de cómo ese hombre termina diciéndole a su mayordomo, vámonos, vámonos, que no tenemos patria. Ese hombre perseguido, que sale en la madrugada del enero de 1830 de Bogotá, y van gritándole longaniza. De ese hombre que lo están cuidando para que no le quiten la vida los hombres más cercanos a él. Pero también el comandante Chávez, víctima de hombres que juraron lealtad y le traicionaron. ¿Cuántos generales conoce usted que han traicionado? General, este desgraciado. No nombro aquí. No vamos a nombrar. Pero están en Estados Unidos. En Colombia. Bueno, Chávez víctima de la conjura. Porque cuando usted le pone a un hombre $1 millón, miles de millones de dólares, en la mano tiemblan los principios, y entonces se prueba la lealtad. Leales siempre. Nunca. Está un compañero, nuestro famoso, de República Dominicana, Darwin Iniciano. Camaño vive. Es del movimiento camañista. Estoy visitando y vamos ahora a hablar un rato. Salomé. Camaño vive. Buenos días, bienvenido. Uno de los aspectos que es fundamental que tú hablas de Bowie, ¿no? Y cómo además hemos escondido esa parte de la historia, ¿no? Porque con respecto a Bolivia, una de las cosas que hizo, que tú lo planteaste muy bien aquí, Bolívar, fue hacerse pueblo. Logra estudiar cómo la gente apoya a Bowie, que de repente no tuvo ese liderazgo que tuvo Bolívar, saber encauzar esa lucha, y dejó que los odios se exacerbaran. Levantó las banderas que no eran. Exacto, porque yo pienso que el problema que dijo el camarada no es tanto encauzar el odio de las clases, sino cómo hacer que ese odio se haga un proyecto emancipador, ¿verdad? Porque también sabemos cómo esos odios encausados generan un estado fallido, que es lo que quiere el imperialismo. Entonces, ¿cómo hago eso? Algo que eso se haga un Chávez pueblo, ¿no? Porque Chávez además dijo, ya yo no soy yo soy un pueblo. Y cuando lo está diciendo,
a la ilustración, que yo sí le hago una gran crítica a los economistas en ese sentido, porque una cosa es que uno haga crítica y otra cosa es que destruya todo. Porque si hay algo que hicieron los haitianos, esa revolución haitiana tan estupenda, fue que la libertad, fraternidad e igualdad la pusieron para liberar y la pusieron a favor de la causa de la emancipación del pueblo. Entonces, yo pienso que la educación, y estamos hablando del doctorado y el posgrado y la educación en primaria, secundaria, etcétera, debe llevar no solo a votar al niño que ve el agua sucia, sino cómo apropiarse y reapropiarse de las categorías para emancipar. Bueno, tú me dices negro, bueno, yo me reapropio de eso para emancipar, la libertad, etcétera. ¿Qué es la libertad para nosotros? ¿Qué es la emancipación? ¿Qué es la igualdad? Y cómo vamos superando esas categorías que muchas veces restringen, qué es lo que es pueblo, qué es lo que es ciudadanía, etcétera, y cómo hizo Chávez y las amplía. Y entonces cuando estamos hablando de la República, Bolívar amplía la República. Él dice, no somos negros, somos todo eso, y amplía que el ciudadano es para todos. Entonces, yo pienso que eso es muy importante para la construcción del conocimiento antiimperialista. Y como los europeos usaron eso para la dominación, para el liberalismo más que político-económico, y para destruir y apropiarse de los recursos del planeta, y sin embargo nosotros, en este momento, en América Latina, Simón Bolívar, etcétera, el mismo ejemplo de Irán, ¿verdad? Ese ejemplo maravilloso que de verdad para mí fue una alegría, que diera una demostración de fuerza a Estados Unidos, de dignidad de los pueblos. ¿Cómo lo interpretamos? Uno ve Telesur, por ejemplo, y uno dice, oye, los árabes y los persas, ¿cómo están formados? ¿Y cómo son capaces de elaborarte una idea? ¿Qué está pasando en Venezuela? Que aunque no tenemos una república tan bella, porque de hecho Chávez dijo que sí teníamos patria, en eso fue más allá que Bolívar. Sin embargo, ¿cómo hacer nosotros como educadores para que esos niños realmente se apropien? No como tú dices, porque una de las diferencias con Chávez que pasó, que él no imitó la libertad y esas ideas, sino como tú dices, la asimiló, hizo una reflexión y lo hizo acción. Entonces, esas categorías ya son otras. Entonces, yo pienso que eso sí es muy importante para la construcción del conocimiento, y me parece, de verdad te felicito, espero que vengas a hablarnos de tu último libro sobre la guerra popular, porque sería muy interesante, y que tiene que ver además con Simón Bolívar, esa guerra popular, pero de alguna manera lo esbozaste a través de Boves y ese movimiento. Gracias. Gracias. El libro es la tercera edición, se publicó en el 2007, ¿no? 2007, tercera edición. Y sí hay un capítulo relacionado con la historia de la resistencia en Venezuela. Aborigen, negras, marroneros, y después el tema de la independencia. Rubén Reynoso. Micrófono para la grabación. ¿Te quieren grabar, vale? Está bien. En segundo lugar, quiero felicitar a Merly por esa extraordinaria disertación. Feliz año. ¿Es usted? Lo que me motiva a intervenir es una cosa que estábamos discutiendo ayer en el doctorado de pensamiento bolivariano, y que poco quiero compartir con ustedes sintéticamente. Porque en última instancia, si esto es un doctorado y un postdoctorado en educación, y nosotros estamos estudiando en este doctorado y este postdoctorado personajes que han trazado la historia de América Latina, creo que es importante en primer lugar señalar qué cosas de ellos tenemos nosotros hoy. Y cómo esas cosas tributan al desarrollo de una educación liberadora. Porque efectivamente, cuando Bolívar habla de las repúblicas aéreas, quiero puntualizar algunas cosas. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de una élite política que no se conectaba con el pueblo. Por eso es que era aérea, porque no tenía que ver con lo que era la gente. Cosa que, por cierto, metamorfiza a Chávez cuando conecta de nuevo la política con el pueblo venezolano, inspirado en el pensamiento de Bolívar. Entonces hay una conexión histórica que se da de allá hasta acá, o como diría Matus, un arco situacional que construye una realidad a partir de la cual nosotros tenemos que proyectar el futuro. Y ese futuro es la conciencia histórica, porque tiene que ver con qué de ellos tenemos nosotros. Y por eso cuando Chávez dice, yo no soy yo soy un pueblo, lo que está haciendo es el arco situacional que construye el marco
simbólico para seguir construyendo la revolución. Entonces, un doctorado de esta naturaleza tiene que producir reflexión que conecte ese pasado con este presente y proyecte el futuro de las necesidades educativas que demanda la educación liberadora. Y eso tiene que lograrse a partir de un proceso de reflexión-acción que haga posible que nosotros consigamos en los hitos del pensamiento de esos autores y de esos personajes y de esos actores nuestro ser, nuestra subjetividad, nuestra conciencia. La compañera Salomé decía, los persas, bueno, son 6.000 años de historia. Trump no sabe el pego que se metió. Bueno, porque es imperio persa. Pues claro, tuvo que meterse la lengua en el oído, pues, por decir la vulgaridad. ¿Por qué? Bueno, porque son 6.000 años, compañeros. Es el segundo imperio de la historia. El egipcio después el persa. Así es, cayéndose a broma con toda Europa. Entonces, el compañero no sabe el rollo que se metió, bueno, porque la ignorancia es osada. Entonces, para no cometer osadías basadas en la ignorancia, nosotros tenemos que construir. Yo ya le decía a mi compañero de clase, con esto termino, Claudio Fumín es profundamente de derecha. Le dice a un amigo mío que lo estaba asesorando, no vale, yo no me calo esa vaina con Guaidó. No, ahí está Bolívar, vale. Porque lo peor que ha hecho la oposición venezolana, lo peor que ha hecho, es convertir a un sector de la política venezolana en unos mandadores de Washington. Y entonces, vean, yo se los recomiendo, vean el noticiero del canal alemán. Un poco dimensionar cómo nos están viendo, ¿no? Entonces sale esta mañana, Guaidó convoca a manifestaciones masivas, tensiones en Venezuela, conflicto social. Pero hay que verlo. Porque nosotros tenemos, para que los chavos no vean, y cuando termino, siguiendo teniendo héroes estúpidos, nosotros tenemos que verlos a ellos para dimensionar cómo lo están proyectando para construir el discurso alternativo. Porque nosotros sabemos que eso es mentira, sabemos que eso no es verdad. Yo le decía a alguien en medio chance, coño, Maduro nos puso a comer cochino este diciembre, no jodas, hasta por los oídos. Porque efectivamente tenemos un gobierno que ante cada acción produce una reacción. Pero en el mundo quieren hacer ver que eso no es así. Y nosotros que somos educadores tenemos la responsabilidad de construir el marco categorial que haga posible la construcción simbólica para seguir ganando esta batalla. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias Rubén. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Darwin quiere participar también, así que le vamos a dar la palabra. Vamos a hacer con Darwin. De verdad, felicitarlos a ustedes, darwinicianos de este lado de la República Dominicana, como decía May, por esta gran ponencia, de verdad, con mucho contenido, cargado de mucho contenido, y esto es lo que necesitan los pueblos, que se cultive la historia, refrescar la historia. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, y esa es la realidad. Entonces tenemos que trabajar duro en esto para recobrar la memoria histórica. Esto es determinante. Cuando Mary tocaba el aspecto de la esclavitud y la determinación de Miranda y Simón Bolívar, me recordé inmediatamente que estuve en el 2006 aquí en el Foro Social, y uno de los temas que trabajé y toqué fue el tema de la lucha contra la esclavitud. Pero especialmente hay que trabajar el aspecto del vínculo de Simón Bolívar con Haití después del atentado de Jamaica. Simón Bolívar no se sintió en otro lugar tan seguro como en Haití, y en esto hay que escribir y hay que investigar. Sí, el presidente Alexander Petion, que fue determinante para que Simón Bolívar diera el salto para liberar las naciones que liberó. O sea, no podemos dejar esto oculto atrás. Esto es determinante. Lo que hicieron los haitianos y
Entonces, eso es definitivo, porque si no, sin esa ayuda de Alexander Petion y de los haitianos, no hubiese sido posible la libertad en Venezuela ni las demás naciones. Y los aportes que hizo el pueblo haitiano a Simón Bolívar, armas, una colecta en recursos, hombres y todo lo que necesitaba Simón Bolívar, después de 2 intentos fallidos para venir a liberar estas tierras. Entonces, cuando se habla de la lucha en contra de la esclavitud, ese ingrediente hay que incluirlo, porque los haitianos recibieron, cuantas veces hubiese sido necesario recibir a Simón Bolívar, ellos estuvieron en la disposición de recibirlo. No solamente que lo recibieron, sino que le otorgaron la espada libertadora de Haití, el símbolo de la liberación de Haití. Recuerden que Haití es uno de los países en primero lograr su independencia en el continente. Eso es determinado. Primero 800. Exacto. Y Simón Bolívar, recuerden que anduvo esos mares. Por eso le digo a Mary que hay que profundizar y hay que tratar de alargar un poco más la investigación, porque yo sé que quienes nos han antecedido quizá han ocultado esa parte de la historia y no le interesa que esa parte de la historia se destaque ni se escriba. Por eso yo felicito a Mary ese gran desafío y ese gran empeño que tiene de escribir y de seguir con ese ejemplo. Se dice que Simón Bolívar también tuvo que hacer, en uno de esos viajes, tuvo que hacer una escala rápido en esos mares, en alta mar, y tuvo que hacer una escala saliendo desde Haití y tuvo que hacer una escala en Puerto Rico. Se dice que hay, por ahí existe en el archivo de la Nación de Puerto Rico, en el Archivo General de Puerto Rico, se dice que existe una documentación donde se hace contar que Simón Bolívar tuvo que hacer una entrada rápido y abastecerse de algunos recursos también en Puerto Rico. Estas son de las cosas que hay que irla diciendo, y eso es lo importante, cómo Simón Bolívar hace ese recorrido a Haití, Puerto Rico, Venezuela y las demás naciones que él liberó. ¿Qué es lo que nos debe identificar a nosotros? Ese espíritu de unidad y de lucha de Simón Bolívar. ¿Qué es lo que nos debe relacionar y unificarnos a nosotros como pueblos caribeños, latinoamericanos y hermanos? Ojalá que podamos seguir hacia adelante. Los pueblos duermen, despiertan, se levantan y triunfan. Muchas gracias. ¡Que viva la Patria Grande! Bien, bueno, muchas gracias, Membri, por disponer de tu tiempo para deleitarnos el día de hoy. Este año, bueno, arrancamos con mucha fuerza, arrancamos desde este análisis, desde todas estas reflexiones sobre las acciones, sobre las ideas, el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Viva Simón Bolívar! ¡Viva! Bueno, los seguimos invitando a ustedes en nuestra próxima clase en 15 días. Vamos a estar con Alba Carocio, Pensamiento Crítico Latinoamericano, Tradiciones y Desplazamientos. Nos quedamos, los que estamos estudiando, recuerden los muchachos del postdoctorado, tenemos ahora otro nuevo referente, Juan Germán Rocio, para construir su obra, recopilar su obra y hacer la reseña, porque vamos hacia esa biblioteca virtual, y bueno, el resto de los compañeros a su clase. Gracias,